el patio existían dos elementos físicos tangibles, es decir, que se podían ver, que se podían tocar. El primero de ellos es el altar de sacrificios. Era un altar de sacrificios con bronce, donde se hacían los sacrificios en aquella época. Aquellos sacrificios donde se sacrificaba el cordero que representaba al Señor Jesucristo y su muerte. Ese es el primer símbolo que encontramos aquí en el altar de sacrificios, el altar de bronce. Pero en las fiestas representa la Pascua. En las fiestas representa la Pascua. Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, nos habla de que fue el que estuvo muerto, vivió y resucitó y vive por los siglos de los siglos. El segundo elemento, que no es tangible ni es tocable, pero está representado en las fiestas, que sería la segunda fiesta, sería los panes o el Hamatzot, que sería los panes sin levadura, que representa la segunda fiesta, que es iniciada el 15 de Nisan. El 15 de Nisan comienza para los que lo celebran o lo celebramos, y para los que le celebraban en aquel entonces, desde el 15 de Nisan hasta el día 22, terminando el día 22, es decir, al anochecer del día 21. Por eso encontramos este elemento tan importante, que sería representado en nuestra vida espiritual como alejarnos del pecado, entrar en el arrepentimiento de Jesús, aceptarlo como nuestro Salvador y alejarnos del pecado y tomar los caminos del Señor. Eso sería el segundo elemento. El tercer elemento físico o tangible es el lavacro. Este lavacro físicamente era construido con los espejos de las mujeres, pero este lavacro, que es el tercero en el atrio o en el patio, que sería el último de los tres, representa el bautismo del Señor Jesucristo. También representa el bautismo de toda la humanidad que acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador. Para ser bautizado se les requiere, primer paso, aceptar a Cristo como su único Salvador. El segundo, alejarse del pecado, que sería quitar la levadura del pecado y aceptar el pan sin levadura natural, que sería el pan que desciende del cielo, representado por la fiesta del 15 de Nisan, el Hamatzot, ¿verdad? Los panes sin levadura. Entonces este lavacro tiene una representación espiritual en el bautismo, sepultura y resurrección. Por eso el 16 de Nisan el Señor Jesucristo resucita y representa este lavacro que se encuentra allí también. Pero también debemos entender que este lavacro está representado ya en el libro de Apocalipsis por aquella resurrección de Jesús cuando resucitó de entre los muertos al tercer día, el día 16, que representado en las fiestas, sí, es Yom HaBikurim, o sea, primicias de los que durmieron, primicia es hecha. Estos son los tres elementos que encontramos en el atrio, en el patio, y su representación tanto en la historia, en lo espiritual, como en lo profético, y en este libro de Apocalipsis, que para algunos pues es muy complejo. Luego entramos en la segunda área del santuario, donde encontramos tres elementos, que sería en el lugar santo. El primer elemento está físicamente tangible, que sería el candelabro con 7 lámparas de oro, y ese candelabro con 7 brazos de oro, con sus 7 lámparas, está representado por el Espíritu Santo. Representa el descenso del Espíritu Santo, pero también en la historia
está representado, representa o simboliza el Shavuot o el día de Pentecostés. Así que cuando una persona sale del bautismo, lo primero que viene a su encuentro es el Espíritu Santo, o en hebreo el Ruach HaKodesh. También en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y 3, encontramos que las 7 fiestas, las 7 iglesias que están allí, pasa todo el tiempo hablando de esos candelabros. Dice que el candelabro que está en su mano derecha con 7 lámparas, que son las 7 iglesias. Las lámparas también representan los 7 ángeles de las 7 iglesias. Y representa el Pentecostés del día de los discípulos en la historia. Luego mirando hacia el norte, ubicándonos en el candelabro, miramos hacia el norte y vemos una mesa con la proporción de los 12 panes, 6 a un lado y 6 al otro, que representan la palabra de Dios, representan la palabra viva, lo que nosotros debemos leer constantemente. Entonces recibimos el Espíritu Santo, vamos a la palabra y allí encontramos que hay revelación, porque el Espíritu Santo está con cada uno de nosotros. En lo espiritual podemos comprender que nuestra vida es una íntima comunión con Dios, que el Espíritu Santo nos guía, la Ruach HaKodesh, y que podemos escudriñar la palabra sin equívoco, sin riesgo de equivocarnos si estamos iluminados por el Espíritu Santo. Pero en el libro de Apocalipsis, los panes de la proporción, es decir, lo que está en el norte, frente al candelabro, en el libro de Apocalipsis también está representado por los 7 sellos de Dios, ¿verdad? Que son los panes de la proporción. Y luego más adelante, mirando hacia el norte, encontramos el altar del incensario, el incensario de oro. Este incensario ya no es de bronce como lo estaba en el primer compartimiento, en el primer lugar, en el altar de sacrificio donde sacrificaban los corderos, que era de bronce. El incensario de oro, el altar de oro, donde está el incensario, era el incensario que representa las oraciones de los santos. También en la historia representa las trompetas, o estas trompetas, o el shofar, o el shofar de las historias, las 7 trompetas de Dios en toda la historia. Pero también representa al pueblo de Dios en la predicación del Evangelio, pero en la íntima comunión con el Señor. Así que sería esta la 5ª fiesta celebrada en el día de Tisri, es decir, que daría inicio el 1 de Tisri hasta el día 10, que es el sonar de las trompetas, hasta el día 10 de Nisan. Este altar de oro, o el altar del incensario, podemos analizarlo en el libro de Apocalipsis, que son las oraciones de los santos, como les estaba explicando. Pero en la historia de las 7 fiestas representa Yom Kippur, o sea, el día del juicio. El día del juicio, es decir, que en las fiestas que representa las fiestas de Yom Kippur, la fiesta de Yom Kippur está dado como la 6ª fiesta que comienza el 10 de Tisri. El 10 de Tisri comienza la 6ª fiesta. Esta fiesta, o esta convocatoria del Eterno, es una fiesta que le da inicio al juicio investigador del Señor, iniciado con la 7ª trompeta. La 7ª trompeta inicia con Yom Kippur, es decir, que en la medida que van avanzando en la historia, las trompetas, la primera trompeta tiene que ver con el primer sello, tiene que ver con la primera fiesta, y estas representan el altar de sacrificio. Y así sucesivamente, los panes sin levadura representan la segunda iglesia,
como el segundo sello, como la segunda trompeta, y así sucesivamente hasta llegar a la sexta, que sería Yom Kippur, donde nos encontramos explicando en este momento. Yom Kippur es iniciado con la séptima trompeta, que daría inicio al juicio investigador para preparar el pueblo con los mensajes de los tres ángeles para estos últimos tiempos. Y luego al final encontramos el testimonio de Dios, el lugar santísimo, donde está el testimonio de Dios. Este testimonio de Dios es lo que se celebra en la fiesta de Sukkot, o lo que se habla acerca de la fiesta de las cabañas, de los últimos días. La fiesta de las cabañas se inicia con la venida del Señor Jesucristo, que sería el inicio con el milenio, que se habla mucho en estos tiempos teológicamente. El milenio daría inicio a la fiesta de las cabañas, que también se daría el gran acontecimiento del matrimonio de Jesús con la novia, que sería la iglesia. Allí este matrimonio se celebrará en el cielo, será la gran fiesta, y luego nos iremos de vacaciones por 1000 años por diferentes mundos donde no nos han conocido físicamente, para dar testimonio a los diferentes mundos de las grandes cosas que hizo Dios a través del Señor Jesucristo en la tierra. Por eso esta es la gran relación que hay en el libro de Apocalipsis, y también tiene relación con las siete trompetas que están iniciadas en el capítulo 9 y 10, 8 y 9 de Apocalipsis, y en el 10, 11 y 12 es la explicación de algunos anexos que tienen que ver con todos estos acontecimientos. Así que hacemos un pequeño repaso, ¿verdad? El altar de sacrificios, los panes sin levadura, el lavacro, el candelabro, que estaría en el occidente, sí, estaría en el sur, perdón. En el norte estarían los panes de la proposición, y luego en el norte estamos encontrando el altar de oro con el incienso, y más adelante en el lugar santísimo encontramos el testimonio de Dios, que son los 10 mandamientos. Este es en pequeñas palabras el resumen del santuario. Esperamos que hayan entendido. Esto es muy interesante entenderlo. Siempre han habido grandes complicaciones para entender el libro de Apocalipsis, los 7 elementos del santuario, la historia de la fiesta, la convocatoria del Eterno, la fiesta de las cabañas. Como todo esto viene del hebreo, a veces se complica en el campo teológico. Pero en estos pequeños resúmenes tratamos de llegar a cada uno de ustedes para comprender esta gran profundidad escatológica, profética, de interpretación paralela entre los diferentes acontecimientos y cómo enlazan el uno con el otro. Esperamos que cada día podamos comprender mejor estos temas que son relevantes en estos últimos tiempos, y debemos prepararnos porque Cristo viene pronto, y es muy necesario que nos concentremos en interpretar correctamente esos temas que nos llevan a aclarar todos los aspectos escatológicos y proféticos encontrados en la Biblia. Dios les bendiga.